Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Octavio Dávila, soy el director científico de INFEN, médico pediatra de formación. Como siempre y todos los meses tengo el gusto de estar aquí en compañía hoy en día de otro colega, el doctor Ramiro Concha, con el objetivo de tener este conversatorio hacia ustedes padres que tiene este título, Apetito, ganancia de peso y uso de probióticos. Los temas de apetito son de los más frecuentes que nosotros encontramos en la práctica médica y permanentemente nuestras mamis por ahí cerca entre el primero y segundo año de vida comienzan a notar una disminución en el apetito de los niños y de manera secundaria entonces una sensación de que el niño no gana peso. En un porcentaje importante, evidenciamos que en las tablas de crecimiento, en las curvas de crecimiento, realmente los niños se encuentran en los estándares normales, pero sin embargo hay una sensación permanente de parte de la mami en el sentido de que no parece haber una ganancia óptima de peso. Pues bien, el doctor Ramiro Concha, invitado el día de hoy, nos va a hablar de temas de ganancia de peso y apetito. Y por supuesto, en lo que a nosotros nos convoca, que es mejorar las condiciones nutricionales de los niños con la utilización de nutracéuticos, de alimentos funcionales muy específicos y bien elaborados. Vamos a enlazar ese concepto de lo que es apetito y ganancia de peso con algo de lo más actual que existe hoy en día, que es el uso de probióticos. Entonces, a continuación vamos a estar entonces con el doctor Ramiro Concha. En la primera pregunta, mi doctor Concha, mi doctor Ramiro, es ¿por qué mi hijo no gana peso? Esta es una de las consultas más frecuentes, repito, que tienen las mamás y una de las dudas permanentes que ellas asocian eh, en esos periodos iniciales de crianza, por allá hacia los 4 meses, 6 meses, cuando inicia el proceso de lactación, es decir, la alimentación complementaria y ese temor constante y permanente para la óptima ganancia de peso de parte de los niños. Entonces, bueno, y los dejo. Quiero sí recalcar algo muy importante. El doctor Ramiro Concha, repito, es un invitado, él no recibe ningún tipo de eh, apoyo de parte de INFEN, de tal manera que tiene la libertad absoluta de sus conceptos para expresarlos acá, y el único interés que tenemos en este tipo de conversatorios es entregar la mayor y mejor información a nuestros padres para que ellos tomen las decisiones óptimas en, en temas de interés de crianza, de formación, de crecimiento para nuestros niños. Bueno, ya los dejo entonces en compañía del doctor Concha, que nos hablará al respecto y por qué mi hijo no gana peso. El funcionamiento y el estado metabólico a nivel renal. Estas son como las más frecuentes que siempre hay que evaluar en la valoración de consulta, pero no son tan comunes como los factores alternos y añadidos como hábitos alimenticios, por ejemplo. Perfecto. Voy a hacer algo de énfasis en lo que acabas de decir y es exactamente eso. Lo menos frecuente es una enfermedad de base que obliga a que ese niño deje de ganar peso. Y con Sí. alguna frecuencia entonces vemos algunos niños que se enferman con mucha repetición, que han estado hospitalizados, que han sido prematuros o que han sido pretérminos, esas enfermedades repetitivas durante esa primera etapa de vida, en ese primer, segundo año, los afectan y hacen que efectivamente se salgan de la curva de peso, pues, y realmente no hagan la ganancia de peso. Y es absolutamente claro, es decir, ahí vamos a encontrar una enfermedad de base o vamos a encontrar los antecedentes propios de infecciones a repetición. En la mayoría de los casos suelen ser respiratorias, a veces gastrointestinales, menos exóticas que como las cardíacas o las metabólicas que referías. Pero entonces, siendo esa la menor causalidad, entremos a conversar un poco de los hábitos. ¿Qué es lo que sucede ahí al respecto de la ganancia de peso, que era el segundo punto al que te referías, y que parece ser el más importante en ese sentido? Te escuchamos, Ramiro. Sí, sí, señor. Listo. Lo que pasa ahí es que en muchos casos los hábitos que tienen, las costumbres que tienen muchas familias, muchas madres,
es como continuar la costumbre de que es un bebé recién nacido que solo toma tetero o que está alimentado más que todo con leche materna o leche de fórmula. Ya estando un niño grande de año y medio, 18 meses más o menos, le están dando muchas cantidades de tetero que pues hay que hacer un balance. En estos casos, cuando ya tiene más de 6 meses, hay que tener muy en cuenta la proteína animal que viene de la carne, el pollo y el pescado, que hacemos mucha énfasis en la proteína animal. En la proteína vegetal generalmente está en los granos, como frijoles, lentejas o garbanzos. Y lo que pasa es que con esto las madres tienen la tendencia que el bebé sigue siendo recién nacido, entonces no se enfocan tanto en la comida, alimentación normal de la casa, sino primero su tetero, y es lo que más le hacen fuerza. Entonces los hábitos aquí empiezan a afectar al niño, porque la mayoría de los alimentos son líquidos, por ejemplo, y eso es un problema que causa, por un lado, alteraciones de la masticación y su desarrollo motor. Y por otro lado, la carga de carbohidratos es muy elevada y la de proteínas es más bajita. Entonces, tengo un niño que está consumiendo mucho volumen de líquidos y mucha cantidad de carbohidratos y poca proteína. Entonces, tenemos unos malos hábitos que hacen un desbalance nutricional y terminamos con un bebé de casi el año que viene desde los 4 o 5 meses así y ya tiene anemia o tiene problemas de peso, realmente no ganó el peso suficiente, pero pues la mamá dice, pero si él se toma 8 onzas cada 4 horas y ya tiene un año, entonces están haciendo cosas que no, en las etapas que no se deben. De acuerdo, y eso es bien importante, es relevante, porque pues definitivamente los mismos niños nos van diciendo cómo, qué es lo que van consumiendo, qué es lo que va sucediendo. Es decir, en el momento en Sí, que, por ejemplo, cuando aparece la dentición, pues el mismo cuerpo humano nos está diciendo, hey, yo ya quiero masticar, entonces sería bueno que me dieras algo, algo para masticar y efectivamente hoy en día con los comportamientos, a pesar de que hay una tendencia a alimentación cada vez más saludable, más sana, con menor cantidad de procesados, todavía vemos un poco eso y a veces incluso, lo digo con todo respeto y espero que no me vayan a regañar, la influencia de nuestras abuelas que siempre han tenido en muchas oportunidades, básicamente por los conceptos de crecimiento um, histórico, ancestral, que también influyen un poco en los tipos de alimentación. Cada vez, además, nuestras mamis se encargan de aprender mucho y de consultar bastante, bastante, y encontramos los extremos, ¿no? En los extremos del tipo de alimentación en donde estamos utilizando cualquier tipo de alimento y yo, lo que referías hace un rato, tenemos en la alacena permanentemente galletas o algunos yogures o bueno, algunas leches saborizadas mm, eh, o jugos que tienen un alto contenido de azúcares y demás, y en el otro extremo, la alimentación tan profundamente, entre comillas, sana que de alguna manera también nos puede afectar. Entonces es importante ese balance en esa etapa inicial en el proceso de alimentación. Ramiro, y cuando ya el niño ha salido de la lactación, después de que ha pasado esos 12, 18 meses en que se introdujo la totalidad de los alimentos y ya es un niño que come absolutamente todo, hoy en día regularmente a los 12 meses, ¿qué pasa? ¿Qué sucede a partir de ese momento? bueno, generalmente podemos ver varios casos. Está el caso que empezó la alimentación complementaria adecuada con buenas proporciones de proteína, consumieron adecuada cantidad de fibra, incluido, pues en la fibra incluye las frutas y las verduras, y con mamás que son muy juiciosas y que evitamos los azúcares procesados y alimentos procesados, nos va muy bien. Yo hago mucho énfasis en este caso en el inicio desde los 4 meses, desde que tengamos lo que dije anteriormente, un adecuado neurodesarrollo, un adecuado crecimiento. Las guías internacionales ya determinan que desde los 4 meses es posible empezar a la alimentación complementaria, es donde muchos papás como que se preocupan o se llaman la atención porque tan pequeñito
Si es mi bebé recién nacido, ya va a comer carne, eso sí es posible. Entonces, sí, yo les digo, necesitamos empezar la alimentación complementaria por varios motivos. Necesitamos que el bebé o la bebé empiece a fortalecer su proceso de masticación, sensibilidad, que eso lo hacemos presentándole los diferentes tipos de alimentos. Quiero que se puede tomar su cremita de verduras con pollo licuado, perfecto, pero que no nos quedemos ahí. Ahí el punto es donde muchas mamás se me quedan ahí pegadas. Solo licuados, cremita licuada, todo licuado, frijoles licuados, perfecto. El bebé o la bebé come perfecto, crece bien, pero vemos problemas después graves como problemas en la sensibilidad. Después, cuando tienen el año, lo que me mencionaban ahora, lo que mencionaba la doctora ahora, que al año debería estar comiendo ya todo, tiene ya todo su desarrollo, pero como se quedó, en unos casos se quedó pegado en solo licuados, la masticación está realmente afectada y le van a dar un pedacito de carne y es donde el bebé reacciona como con vómito, como un rechazo total hacia esos episodios. Sentir una fibra de carne, un pedacito de pollo, un pedacito de carne, los hace hasta vomitar. Se ve por la sensibilidad, pero muchos papás piensan que aquí es como maña del bebé, pero no, realmente no. El cerebrito siente eso, siente asco, siente repulsión y hasta vomitan. Entonces, por eso la masticación es un punto importante. Y lo que mencionaba el doctor Octavio ahorita es que cuando salen los dientes, pero el problema es que en muchos casos los dientes a veces son demorados y esto viene mucho de la parte genética. Entonces, tengo unos bebés que el primer diente salió a los 9 meses, pero yo desde los 4 meses, con solo encías, estoy dándole carne desmechadita, pollo desmenuzado. Obviamente al principio hay que tener mucho cuidado, vigilancia, porque el bebé va a aprender a procesar esos alimentos y a sentir. La clave aquí es sentir, que él sienta. Solo con encía y solo con paladar y lengua y sin dientes procesan los alimentos, las fibras de la carne y las fibras del pollo y van a aprender a comer así. Y así es donde aseguramos que tenga un buen desarrollo sensorial y motor de toda la parte de la masticación. Eso indirectamente a futuro actúa indirectamente actúa sobre el habla, sobre su desarrollo del lenguaje. Si tenemos un niño que tiene adecuada masticación desde los 4 meses, que sintió las fibras, que sintió el pedacito de carne, que tomó su cremita licuada, pero todas las texturas, se ve que tiene un mejor desarrollo del lenguaje, incluso hablan más rápido, un poquito más rápido y mejor la vocalización que otros niños que solo tomaron alimentos o sus comidas licuadas. Perfecto. Apreciado doctor Concha, una pequeña publicidad. Si ustedes, amigos, amigas, mamis que están aquí acompañándonos, quieren abrir el chat y comenzar a hacer preguntas, voy a estar pendiente de ellas. Mientras que relataba eso, doctor Concha, yo le escuchaba algo que veía mucho en la práctica médica cuando trabajaba en pediatría, en la consulta pediátrica, y es ¿qué pasa con esos chicos? Básicamente que por costumbre a veces desde la insinuación de la mamá se acostumbran a chupar la carne, sea pollo o sea carne de res, cualquier carne, pero solamente como que la chupan y luego la escupen. ¿Qué puede usted recomendar en ese sentido? Bueno, perfecta. Esa pregunta está excelente porque se relaciona con lo que acabamos de explicar, que es que desde que empezamos la alimentación complementaria, empezamos solo con alimentos líquidos y todo licuado. Entonces el bebé nunca, en ese inicio de los primeros meses, no tuvo el contacto con las texturas de los alimentos, como el pedacito de carne, la fibra de carne, el pollo desmenuzado. Y lo que pasa con estos niños es que ya al año ya le toca, porque la mamá ya le toca darle el pollito no licuado, sino a los 18 meses, por ejemplo, 2 años, sino que le dan el pedacito de carne. Y el niño lo que hace el cerebro es que no está programado para procesar ese alimento de ese tipo porque no lo recibió desde el principio. Eso tiene que ver con una programación, es como un computador que se está instalando los programas y no se quedó programado la sensibilidad para los alimentos sólidos. Entonces el cerebro lo rechaza
como dije anteriormente, puede que lo rechace con un episodio de vómito o que no lo aprecie tanto y lo más como un chicle y lo tenga mucho tiempo. Eso es lo que veo bastante en consulta. Se demora almorzando hora y media porque mastica la carne, mastica, hasta que la carne como un chicle, hasta que queda un pedacito ya blanco, le sacó todo el jugo y lo escupe. Ahí está perdiendo la fibra, ahí está perdiendo proteína que necesita y ahí está perdiendo muchos procesos, pero el problema grande es que eso ya es un problema que viene por el problema del inicio de la alimentación. Entonces toca entrar con un proceso de terapias y rehabilitación para reprogramar esa parte. De acuerdo. Y tiene solución, pero es de un camino un poquito largo y duro, porque es reprogramar esa parte que ya está formada para que aprenda y aprenda cómo enseñarle a comer. A un niño de 2 años que es sano, enseñarle a comer sólidos. Es un componente que debemos trabajar en conjunto con las fonoaudiólogas y especialistas en lenguaje. De acuerdo, muy importante ahí el trabajo interdisciplinario con fonoaudiología. Acá hay 2 preguntas antes de entrar al tema de probióticos, voy a hacerlas. Jacob nos pregunta a qué edad debe iniciar el destete y si el niño come verdura, frutas y vegetales, granos y carnes, pero no come nada de leche, ni yogur o leche o quesos, sino solamente leche materna. Entonces son 2 preguntas que nos está entregando acá. Adelante, doctor Concha. La pregunta es, ¿a qué edad le quitamos la lactancia materna? Ajá, ¿a qué edad inicia el destete? Y pues puedes complementarla también en qué momento se retira la lactancia. Listo. Listo, por protocolos mundiales de la Academia Americana de Pediatría ya está determinado que la lactancia se recomienda hasta los 2 años, o sea, hasta los 24 meses. No suspenderla y el pediatra, a menos que haya otros factores alternos, no la debe suspender. Arrancamos alimentación complementaria a los 4 meses en niños sanos, sin problemas neurológicos, pero continuamos sin suspender la lactancia materna hasta los 24 meses. Todo depende ya cuando estamos terminando casi a los 15 meses, que el bebé sigue muy pegado al seno. También depende mucho del vínculo que hay entre bebé, entre hijo, entre madre e hijo. Eso ya es una negociación interna, como yo les explico a las mamás, una negociación entre ellos dos. En unos casos el bebé ya deja el seno, en otros casos la mamá ya lleva 2 años dándole seno al bebé, ya está trabajando y vive un poquito muy amarrada y muy dependiente de lo de darle el seno al bebé. Entonces necesitamos hacer como la negociación por pasos que se le explica a mamá para poder ya dejar la lactancia, que es ya a los 24 meses que ya debería parar la lactancia y seguir con la alimentación normal. Pero, doctor Concha, y al respecto de lo que refería el señor Jacob, en el sentido de que no comen nada de leche, ni yogur o leche o quesos, pero sí leche materna, es decir, ¿hay algo que quieras comentar al respecto? Uy, sí, ese tema es súper importante porque los lácteos de la leche de vaca, estamos hablando directamente de la leche de vaca y de sus derivados, que incluye queso, yogures, todo eso, tiene un papel muy fundamental en el desarrollo de todos los niños. Y las guías y los protocolos mundiales indican que lo ideal, la leche de vaca, directamente leche en polvo o leche de bolsa, los quesos, los yogures, tienen que iniciarse, ojalá después de los 18 meses, incluso otras guías dicen después de los 24 meses, o sea, estamos hablando del 1.5 años o los 2 años. Cada vez vemos más que las recomendaciones dicen que la leche, ojalá más adelante. Antes era a los 10 meses, después dijeron que después del año, y ya vamos en 18 meses, casi los 2 años, después de los 2 años. Porque es por las creencias que tenemos y que el mundo tiene sobre la leche. La leche de vaca es una leche diseñada para la cría de la vaca, o sea, para un ternero. Con la evolución de los humanos hemos consumido desde hace miles de años leche de vaca, pero a nivel digestivo, todo el proceso de maduración digestiva de los niños, se ha comprobado que la leche de vaca nos causa ciertos problemas como alergias a futuro e intolerancias.
Entonces, por eso la recomendación es después de los 18 meses y después de los 24, o después de los 24 meses, o sea, después de los 2 años. Entonces la mamá me dicen ahí, ay, pero entonces el calcio, ¿qué pasa con el calcio? Y se va a quedar sin calcio los huesitos. No. Otra creencia es esa, que la leche tiene el calcio necesario, y es falso. En países como Alemania, que consumen demasiada leche, son los más consumidores, entre los más consumidores del mundo de leche, tienen los índices más altos de osteoporosis. Entonces eso es como una ironía. Porque en un país que consumen tanta leche, tienen tanta osteoporosis. Y no es que tienen todo el calcio desde chiquitos, no. Porque realmente el calcio, no necesitamos tomar leche para recibir el calcio. Entonces esa es una creencia. Y la conclusión de esto es que la leche cada vez nos estamos alejando más de la leche para los niños. Y eso nos da pautas para entrar en el siguiente tema con el que cerraríamos este conversatorio, y es el tema de los probióticos. Yo simplemente relato un poco la historia de la investigación de los probióticos. Los probióticos fueron encontrados por un médico ruso, Mesnikov, por allá en 1900 algo, en la zona de los Urales, en una zona de Bulgaria, a través de unos estudios antropológicos que él estaba realizando, y son básicamente unos microbios con forma de bastón, por eso se llaman bacilos, y los denominaron bacilos acidolácticos porque provenían de la leche, o búlgaros porque por la zona donde fueron descubiertos, donde él los encontró a través de la microscopía, y los encontró básicamente porque se fue a estudiar con base en antropología. Él era antropólogo también, además de médico, eh, una comunidad que tenía una longevidad prolongada, y una de las cosas que consumía adicionalmente era como una especie de fermento de la leche que se convertía como en un pan, y ahí nace el estudio de los probióticos, pero es en la última década en donde ahí, bueno, hace 30 años ya estábamos hablando de nutracéutica a través del doctor De Feliz, el americano, que comenzó implantó el término de nutracéuticos. Luego viene el tema de alimentos funcionales, y hace una década, más o menos, un poco más, pero hace una década hay una explosión de investigación respecto del tema de los probióticos, y dentro de los probióticos toda la investigación de la microbiota humana, al punto que hay 5 países se unieron, más o menos 12 escuelas científicas se unieron para hacer la investigación del microbioma humano. Y están tratando de identificar cuáles son todos los microbios que nosotros tenemos en el intestino. Termino diciendo, generando una propaganda que está muy relacionada con nosotros los adultos, y es que 2 a 3 kilos del peso que nosotros tenemos como adulto pertenecen a los microbios que tenemos en el intestino. Verán ustedes la importancia de toda esa cantidad de esos microbios, muchos necesarios y que nos ayudan de una manera comensal o mutualista, algunos otros patógenos que cuando se sobrepueblan pues nos afectan. Háblenos un poco, estábamos hablando de que tenemos una limitación para el tema de, o deberíamos tener prudencia en la utilización de las leches y sus derivados, los derivados lácteos, más allá de los 12 meses, 18 meses, preferiblemente luego de los 24 meses, como bien lo explicabas. Hablemos un poco de la acción de estos microbios dentro del intestino para que el niño logre la ganancia de peso, si es que actúa allí o no. Y bueno, ¿qué sucede con el tema de estos microbios probióticos en el intestino, doctor Concha? Pues listo, doctor, gracias. Y esa es un punto súper importante, en donde lo que dijo es totalmente verdad, porque lo que pasa es que en los años 80 o incluso en los años 90, todo tipo de bacteria es malo. Todo sinónimo de bacteria es malo y es dañino para el ser humano. Pero con los probióticos nos hemos dado cuenta que son bacterias buenas, como las explico, bacterias que necesitamos para vivir, realmente son vitales. Esto inicia desde temprana edad, cuando obligatoriamente van a entrar las primeras bacterias y los primeros probióticos desde la lactancia, y después otros tipos de probióticos y otros tipos de bacterias con los alimentos complementarios que necesitamos que entren, que necesitamos que se instalen en el intestino del bebé
para que haga, y todo tiene que ver con un balance, buen balance entre la flora, que tenga unos buenos probióticos para que se instale bien, y esto que genera protección a nivel intestinal, adecuada absorción de los nutrientes, como lo explicábamos ahora, indirectamente actúa sobre el sistema inmunológico, por un lado como yo le explico a las mamás, para reforzar defensas, porque mejora el sistema de las defensas de inmunológico, pero en casos muy importantes ayuda sobre todo a prevenir y a tratar de calmar los episodios o eventos de alergias a alimentos, alergias e intolerancias. Y finalmente actúa a nivel respiratorio para todo el proceso de su evitar infecciones, y todo esto se ha visto solamente en los últimos años, en la última década prácticamente, que está cogiendo furor. Y el ejemplo más grande que yo les hago a muchas mamás acá es que siempre me preguntan la famosa pregunta de ¿cuándo vamos a purgar al niño? ¿Cada cuánto lo vamos a purgar? Importante. Entonces ahí entra los conceptos nuevos a jugar, porque la explicación es que los antiparasitarios funcionan tipo antibiótico, o sea, matan bacterias, y eso es que matan a los buenos y a los malos, o sea, terminan con la flora intestinal matando a todos, a los que yo necesito, que son vitales, los van matando. Y obviamente si tiene alguna bacteria mala o algún elemento malo, lo va también, pero eso es malo también porque arrasa con la flora y su intestino queda muy vulnerable a generar alergias, a generar reacciones. En muchos casos, y lo que vivimos muchos adultos ahora, que se ha visto, que mi papá o mi tío es intolerante al queso, porque desde chiquito lo purgaban cada año y su flora intestinal estaba siempre barrida, siempre acabada, y su intestino muy sensible, y generó intolerancias y alergias. Y que mi papá o mi tío o mi tía come tal cosa y se infla, porque el intestino quedó muy delicado, y eso es desde de la niñez. Voy a hacer dos comentarios al respecto. Yo soy hijo de médico y la medicina evolucionó de una manera impresionante, pues. Mi padre tenía la costumbre, siendo médico y muy juicioso él, de purgarnos cada 6 meses aproximadamente a mi hermana y a mí, y era casi que una costumbre en esa época de esa medicina, qué sé yo, de los años 60, 70, 80. Hoy en día en lo que usted hace énfasis es lo real. Um, hay estudios técnicos, hay estudios científicos que muestran que nosotros tenemos microorganismos dentro del intestino y hay unos filos, así se llaman. Los filos son como el tipo de bacterias que tenemos ahí. Y imagínense ustedes que la composición etimológica de antibiótico y de probiótico. Antibiótico es antivida, probiótico significa provida. Y Sí. cuando nosotros recibimos, nuestros niños reciben antibióticos, ya también en mi práctica médica era casi que enemigo a veces de los antibióticos y prefería ver al niño muy frecuentemente antes que formular, pues se tienen que formular cuando son necesarios, pero desafortunadamente a veces, o en cierta década se hizo una práctica de mucha costumbre que ha afectado a los niños. En fin, lo que quiero decir específicamente es que la utilización de antibióticos genera en muchas oportunidades la pérdida de por vida de ciertos filos microbianos que nosotros tenemos en el intestino, y eso es terrible porque esos microbios están precisamente para el bienestar de los niños. Y bueno, usted ya ha explicado claramente cómo muchos adultos sufrimos hoy en día de intolerancias producto del tipo de alimentación recibida o de esas purgas específicas cuando éramos pequeños. ¿Qué suele pasar es decir, hay varias corrientes? Nosotros sabemos que en la medicina existen muchas corrientes médicas. Usted refería ahorita que hay probióticos específicos para el intestino y hay probióticos que nos ayudan también para el sistema inmune, para defendernos de las enfermedades. En ese orden de idea, usted en su práctica clínica, cuando tiene la necesidad de utilizar antibióticos, usa también probióticos. ¿Qué conceptos tiene en ese sentido?
O cuando el niño está hospitalizado, ¿cómo maneja usted este tema de probióticos en esas condiciones específicas? Listo, perfecto. Es una cosa muy importante porque ahora el tema de los probióticos es como el boom, porque se ha descubierto tantas cosas que antes no se sabían. Incluso hasta los años 90, principios de los años 2000, la purga y los antiparasitarios era de rutina permanente. Y eso, entonces ya después descubrieron que no necesitamos matar a todas las bacterias que tenemos. Solo usamos antibióticos o antiparasitarios cuando descubrimos que el niño tiene diarrea o está enfermito de gastroenteritis y se demostró en un examen como el coproscópico que tiene un parásito. Ahí sí ponemos el antiparasitario dirigido a matar ese parásito. Ahí sí lo usamos. Y en la mayoría de las hospitalizaciones, por ejemplo, en niños con neumonía, con otitis, que está grave, con infecciones urinarias, que usamos antibióticos, que lo necesitan porque son bacterias en el pulmón, bacterias en la orina, necesita antibiótico, pero como todo antibiótico termina afectando la flora intestinal y va a matar a los probióticos. Entonces, en protocolos mundiales también se ha recordado no olvidar ese efecto antibiótico que está en el intestino, que a veces se nos olvida, que el antibiótico va a matar a su flora intestinal buena. Entonces, lo más recomendable es, por ejemplo, tengo un bebé que tiene otitis y le voy a mandar amoxicilina, que es lo más frecuente que vemos. Lo ideal es mandarle su amoxicilina con sus probióticos para que esa amoxicilina mate la bacteria del oído, pero no afecte la flora y para que los probióticos sigan viviendo en el intestino y no los mate y no deje el desbalance de la flora y genere diarreas. Por eso a muchas mamás les ha pasado. Le dieron la amoxicilina, se le quitó la otitis, pero terminó con diarrea. De acuerdo. Y yo debo hacer énfasis en algo en ese sentido. Yo soy un amante de los probióticos, me metí en este cuento hace, qué sé yo, unos 5 o 6 años aproximadamente y me apasionó por todos los beneficios que tienen no solamente en pediatría, sino también en el adulto. Eh, y todavía vemos con mucha frecuencia, porque pues a lo que me refería, en el sentido de que las escuelas pediátricas somos diferentes en muchas oportunidades, a pesar de que es la misma medicina. Hoy en día todavía vemos algunos colegas que no utilizan probióticos asociados al antibiótico y casi que eso se ha vuelto como una práctica importante. Y el mensaje que yo quisiera dejarles, independiente de lo que usen, a las mamás y papás que nos escuchan es que cuando tengan la necesidad de darle antibiótico a sus hijos, por favor siempre pregúntenle a su pediatra o al médico general, quien tenga en ese momento que ver al niño, ¿qué probiótico le recomienda? El que sea, pero que le recomiende alguno por lo mismo que el doctor Concha estaba refiriendo. Acá hay una pregunta bien interesante. Dice, o sea que sería mejor el consumo de simbióticos. El señor Jairo Botello nos pregunta, o sea que sería mejor el consumo de simbióticos. Mm, Usted ahorita por favor nos explica qué son simbióticos, doctor Concha, de una manera prolongada en vez del uso de desparasitantes. Exactamente, es lo ideal, es decir, el uso de desparasitantes ya está solo para ciertos casos, como dijimos, si tiene el parásito activo y se descubrió que lo tiene, lo usamos para atacar al parásito, pero no como manera rutinaria. Y hablando de los simbióticos, organismos que viven en nosotros, pero que conviven y causan buenos efectos, yo lo explico siempre como un bosque, el intestino como un bosque. El bosque necesita buena tierra, buenos árboles y la maleza que puede existir que esté controlada. Yo no quiero un bosque solo con maleza y 2 o 3 árboles, yo quiero un bosque con buenos robles, la maleza controlada, en donde los robles indican siendo los probióticos. Y lo que explico fácilmente es que los probióticos en el intestino, eh, al estar bien instalados, sacan lo malo, sacan la maleza, por ejemplo, las bacterias y los parásitos que quieren invadir y dejan lo bueno, buena absorción de alimentos. En este momento hablamos del apetito porque empieza a regularse su ciclo de apetito.
bueno, o sea, eso es como un combo, hace muchas cosas a la vez, por eso yo soy tan fan también de los probióticos. Muy bien interesante. Y sí, eh, tienen muchas funciones en el organismo por diferentes mecanismos. Bueno, vamos a ir concluyendo. Ya estamos faltando 10 para las 7. El objetivo es tener un conversatorio que no dure más de una hora. Esto nos daría tiempo para conversar, doctor Concha, y nosotros los médicos que nos Sí, apasionamos con estos temas por tiempo prolongado, pero no podemos cansar a a la audiencia. es Quisiera verdad. aprovechar estos últimos 5 minutos antes del cierre. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas a través del chat, por favor. Y tal vez, a ver, ¿qué se me ocurre en ese momento? ¿Qué me viene a la cabeza al respecto de este tipo de esta situación de la que estamos hablando hoy asociada a alimentación y a ganancia de peso? ¿Usted en su práctica ha tenido experiencia en niños quedados en la curva normal de crecimiento que los haya logrado sacar adelante a base de probióticos, por ejemplo? Sí, he tenido bastantes casos y yo lo mando en niños sanos que están con buena curva, con buen desarrollo y crecimiento para reforzar sus defensas, ajustar su apetito, incluso con el estreñimiento. Mejoramos esa situación también con los probióticos. Pero cuando están colgados en peso, que están en bajo peso, en riesgo de bajo peso, incluso en desnutrición, que he tenido varios casos, el uso de probióticos me ha hecho la mejoría significativa que cuando vuelvo a ver a la mamá llega muy contenta porque dice, ya la veo que cogió mejor color, que ganó peso, que está comiendo más, que ya no comía esto. Y lo más importante, que no se me está enfermando tan seguido. Y entonces yo les muestro el avance, que salen de la zona roja Ujú. a la zona verde, que les ayuda mucho y yo no les mando sino probióticos y los probióticos mismos con una ayudita de las vitaminas que hablaron ahora en el inicio, que con esas dos cosas tenemos un gran apoyo para subir de peso, mejorar apetito, mejorar digestión, varias cosas, son muchos puntos que son beneficiosos para el bebé, para el niño. Muy bien, Dalin Bond nos dice acá, buenas noches, doctores, ¿cómo funcionan los probióticos en el aumento de peso? Es una pregunta bien profunda, bien interesante. Eh, eh, bueno, voy a simplemente hacer una introducción y usted me concluye, por favor, doctor Concha. Los Sí, probióticos señor, listo. tienen varios mecanismos de acción a lo largo del intestino, pero donde principalmente funcionan es en el colon. Por eso siempre los suplementos que contienen probióticos deberían de tener bifidobacterias porque se ha demostrado que las bifidobacterias actúan ahí a nivel de la síntesis de cierto tipo de ácidos grasos muy importantes. Y los lactobacilos nos actúan principalmente a lo largo del intestino, pero en todo caso, dentro de los mecanismos de acción que tienen, se basan en la secreción de un moco en el intestino, en competir con cierto tipo de bacterias como erradicándolas y eliminándolas, en la secreción de algunas sustancias para detener el crecimiento inadecuado de bacterias. En fin, hay mecanismos internos que nos permiten asegurar que los probióticos definitivamente son fundamentales en el crecimiento del ser humano en general. Sin embargo, cuando estamos hablando específicamente de aumento de peso, dejo para que el doctor Concha me complemente y nos cuente un poco al respecto. Sí, Eh, este tema es perdón, muy importante perdón, y doctor Concha. es... Sí, Escúcheme algo, si usted puede sí, también señor. hablar al respecto mire que esa pregunta se asocia un poco como los probióticos detienen la diarrea, pero al mismo tiempo mejoran el estreñimiento. Entonces, si puede, excúseme la interrupción, pero pues quería como Ah, no, también dejarle esa anotación. perfecto, porque es un tema muy importante. Es un tema que también apasiona y uno puede, como dijo ahora, puede hablar bastantes horas de esto. Y yo lo quiero explicar de una forma sencilla. El intestino por dentro de los niños, de todas las personas, por dentro es como un tapete que tiene unas vellosidades como un tapete, que las células crecen y tienen sus vellosidades como unos pelitos, pero finalmente se descubrió que por sí solitas las células con los vellitos no funcionan completamente bien.
necesitamos lo que recubre el tapete, que son las bacterias que se instalan y forman una capa, como una capita final, que es donde están los probióticos, donde están las bacterias de las buenas que necesitamos para... Y ahí es donde funciona todo. Cuando está buena la capita de las vellosidades del tapetico, cuando las células están bien formaditas, el proceso de absorción de los alimentos se da mucho mejor. El proceso de absorción de los nutrientes se da mucho más fácil. Y el proceso de que una bacteria o un parásito quiere llegar a infectar ese tapete, la misma capita de los probióticos no deja que se pegue y la ataca y hace que se vaya. Saca lo malo, deja lo bueno. Entonces, ¿esto qué termina siendo en ese punto? Regulando la digestión, o sea, que funcione bien ese intestino y que el estreñimiento es que el popó se queda ahí, el popocito se queda ahí, se va secando, se queda muy acumulado y no avanza. Con un buen tapete del intestino, buena capita protectora, el intestino se mueve a un buen ritmo, absorbiendo lo que necesita y va sacando a buen ritmo y el popó no se acumula, entonces no hay estreñimiento. A la vez ese tapetico afecta a nivel de la base de su tapete y mejora su sistema de las células de defensa, hace que las defensas estén activas y estén súper vigilantes. Entonces el niño se enferma menos, incluso a la parte respiratoria. ¿Y cómo abre el apetito? Todo esto también tiene que ver con la ayuda de ciertos minerales, ciertas vitaminas, como el zinc, que el zinc ayuda a que las células de la base del tapete estén bien firmes, se regeneren fácil, porque una diarrea, ¿qué es? Una diarrea es el tapete pelado, rasgado y raspado, y el alimento llega, no se absorbe, sigue derecho, sigue en forma y hace diarrea, no se procesa, por eso es la diarrea. Entonces, cuando regeneramos las células con minerales como zinc y las vitaminas y ponemos la capita final de los probióticos, la diarrea no va a estar porque se absorbe bien y la digestión va a estar en un buen ritmo. Muy interesante, además una explicación sencilla y espectacular. Muchas gracias. Sandra Quintanilla nos hace dos preguntas. En la primera quiero hacer una aclaración porque no quiero que se vayan con esa idea. Dice, buenas noches, ¿por cuánto tiempo se recomienda tomar los simbióticos como desparasitantes? Realmente los simbióticos no son desparasitantes ni podemos hablar de que los simbióticos se utilizan para desparasitar. No, de ninguna manera. Y aprovecho para decir que es un simbiótico. Un simbiótico es la unión de probióticos con prebióticos. Los prebióticos, haciendo analogía a la explicación que estaba haciendo el doctor Concha hace un momento, los prebióticos son como el pasto para la vaca, donde el pasto son los prebióticos y los probióticos son la vaca. Es decir, es el alimento para que el probiótico logre mantenerse ahí en el intestino. Resulta y pasa que esos microbios probióticos no se mantienen permanentemente en el intestino y se pueden ir eliminando y van saliendo y van saliendo y nosotros necesitamos consumirlos a través de la alimentación, de los diferentes mecanismos de alimentación, y cuando tenemos depresión de ellos, como sucede con las vitaminas o cualquier otro tipo de situación de depresión en nuestro organismo, pues debemos de consumirlo a través de alimentos funcionales o de suplementos como de manera externa, pero regularmente también los estamos recibiendo a través de la alimentación normal. Entonces, solo aclaro para la audiencia ese hecho de que no es un desparasitante, pero la pregunta entonces, el fondo de la pregunta es cuánto tiempo se recomiendan la utilización de simbióticos y si la dosis en niños, Sandra Quintanilla hace ella misma hace la segunda pregunta y es si la dosis en niños difieren en edad. Doctor Concha, y yo lo complemento si es posible. Listo, sí señor. Básicamente, ¿cuánto tiempo se debe consumir los probióticos? Generalmente para la cuestión cuando es tema, para explicarle a todas las mamás, cuando es tema de vitaminas y probióticos o suplementos de este tipo, para que el efecto perdure, para que sea un efecto visible, pero que perdure, mínimo son 3 meses. 3 meses, y yo les digo a todas las mamás juiciosas, todos los días, estamos instalando bacterias poco a poco, poco a poco. ¿Cómo sabemos que va a funcionar? Si se hace juiciosos mínimo 3 meses y el efecto va a perdurar. Porque muchas mamás a veces se emocionan porque el niño de la semana está mucho mejor, está comiendo, ya no tiene diarrea, entonces lo suspenden.
y el problema es que el intestino queda un poco sensible y tiene mucho riesgo a futuro, los siguientes semanas, los siguientes meses, a recaer en un nuevo proceso inflamatorio, en un nuevo proceso de diarrea. Y la pregunta es, ¿por qué se me enferma tan seguido mi bebé? Y es eso, porque la flora no está totalmente recuperada. Todo el intestino debe ser uniformemente recuperado. Y la cuestión de lo que decían ahora no es antiparasitario, sino que si tenemos un buen ambiente, lo que quiere llegar ahí a infectar no se va a pegar y va a salir. Entonces es como una protección. Muy bien. ¿Y la dosis en los niños difieren en la La edad? ¿Quiere dosis. usted Qué pena, contestar? se me estaba pasando esa pregunta. La dosis generalmente va a ser la misma para los niños desde que yo la empiezo, que es alrededor de los 6 meses, hasta grandes, hasta los 12 años. De los 12 años en adelante ya se considera como dosis de adulto, que varía un poco y el volumen aumenta un poco más. Pero desde los 6 meses hasta los 12 años son los 10 centímetros cúbicos cada día por 3 meses, que es lo ideal como mínimo. Perfecto. Y Osvaldo nos hace una pregunta muy similar. Dice qué importancia tiene las cantidades de unidades formadoras de colonias en los probióticos. Yo voy a adelantarme un poquito a usted diciendo lo siguiente. Ah, las unidades formadoras de colonias son las que determinan qué cantidad de probióticos estoy entregándole al niño. Y las unidades, y eso no lo dice el doctor Concha, no lo dice el doctor Dávila, lo dicen las guías mundiales de probióticos y de prebióticos. Y hay varias guías. Está la guía mundial de gastroenterología, está la guía canadiense, la guía americana, el EFSA, en fin. Y ellos son los que a través de estudios técnicos y científicos son los que dicen, hey, usted debería de para esta patología o para esta condición, etcétera, etcétera, dar esta cantidad, esta cantidad de unidades formadoras de colonias una o dos veces, dependiendo de lo que sea necesario. Solamente quiero referirme al hecho de que dependiendo de si yo estoy buscando una acción específica en el tracto gastrointestinal, o si estoy buscando una acción sistémica, puedo tener diferentes cantidades de unidades formadoras de colonias, porque cuando busco una acción sistémica, y excúsenme, cuando hablamos en medicina de acción sistémica, es en todo el cuerpo, en todo el organismo, en todos los órganos, como por ejemplo en el sistema inmune, cuando nosotros queremos, como el doctor Concha hace un rato nos decía, que disminuir la carga de enfermedad respiratoria o disminuir, por ejemplo, ya se habla y hay estudios que hablan de probióticos en infección urinaria, o hay probióticos que hablan de probióticos en diferentes tipos de infección, en cáncer, en colitis, etcétera, etcétera. Bueno, específicamente a nivel sistémico, sí debe haber una diferencia de la carga de unidades formadoras de colonias dependiendo de lo que dice cada una de las guías en específico. Entonces, si usted me quiere complementar, doctor Concha, adelante. Sí, señor, es verdad, es muy importante tener en cuenta eso, que depende de cada, el objetivo que uno tenga para los probióticos. En mi caso, yo los utilizo para prevención, tratamiento, prevención de enfermedades, tratamiento de enfermedades como diarreas y ayudante en tratamientos con antibióticos. Pero en casos, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta un ejemplo, el cáncer, cuando hay pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, la flora intestinal está súper afectada y el intestino está súper debilitado. Ahí necesitamos otras ciertas cantidades de dosis